Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio acerca del Espíritu Santo. Ayer hablábamos de que el Espíritu Santo no se conoce por medio del intelecto. Y el único que puede convencer al hombre y a la mujer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo claro en Juan 16:8. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por esa razón debemos inclinarnos delante de los grandes hombres, delante del gran hombre. Y si has aprendido a adorar al Hijo del Hombre, pues no vas a adorar a otros hombres. Y como podemos ver, es el Espíritu Santo o las tinieblas. El Espíritu Santo es el imperativo de Dios para la vida. Si tu fe ha de ser como la fe del Nuevo Testamento, si Cristo ha de ser el Cristo de Dios y no el Cristo del intelecto, debes entrar más allá del velo. Tenemos que atravesar el velo hasta que la iluminación del Espíritu Santo llene nuestro corazón y estemos aprendiendo a los pies de Jesús, no a los pies de los hombres. Por eso meditemos en las palabras de Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué significa no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña? El hombre que escribió esto, Juan, era un maestro, y no descartamos el lugar del maestro porque uno de los dones del Espíritu es enseñar. Sin embargo, lo que esto dice es que tu conocimiento de Dios no se enseña desde afuera, se recibe por una unción interior, y no recibes tu testimonio de un hombre, sino de una unción interior. Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto está en Primera de Corintios 1:18 al 19. Ahora, y además también dice en Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice también en el uh, capítulo 1, verso 25 de Primera de Corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y asimismo Pablo nos asegura en Primera de Corintios 1, 27 y 29, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como podemos darnos cuenta, el Espíritu Santo descarta y excluye toda la carne de Adán, todo el resplandor humano, toda esa personalidad, habilidad y eficiencia humana deslumbrantes. Señala que el cristianismo depende de un milagro perpetuo. Como hablábamos ayer, el cristianismo es sobrenatural. El hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, lleno del Espíritu, es un milagro constante. Es alguien a quien las personas del mundo no entienden en absoluto. Es un extranjero que ha venido al mundo en virtud del prodigio del nuevo nacimiento y la iluminación del Espíritu, y su vida es completamente diferente del mundo. Por eso el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, lleno del Espíritu, es un milagro constante. Si quieres un fundamento bíblico para esta idea, Pablo dijo en 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual tiene la perspicacia que juzga todas las cosas,
pero él mismo no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:16. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Vamos a ponernos a debatirla? ¿Vamos a sentarnos y decir nada más que nos pareció bien? ¿O vamos a hacer algo al respecto? ¿Vamos a abrir la puerta de nuestra personalidad de par en par? No tenemos que temer. El Espíritu Santo es un iluminador. Él es la luz del interior del corazón y Él nos revelará en un instante más de Dios de lo que podemos aprender toda una vida sin Él. Cuando Él viene, todo lo que hemos aprendido y todo lo que aprendemos ocupará el lugar que le corresponde dentro de nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestro pensamiento global. No perderemos nada por lo que hemos aprendido. Él nos sacará lo que hemos aprendido si es verdadero. Él lo pondrá a arder. Eso es todo. Él lanzará fuego sobre el altar. El bendito Espíritu Santo espera que se le honre. El hombre, él honrará a Cristo conforme honramos a Cristo. Él espera, y si le entregamos nuestro corazón abierto, un nuevo sol nacerá en nosotros. Si hay algo que Dios ha hecho a través de nosotros, debemos recordar ese imponente y maravilloso día en que la luz, que nunca ha tocado tierra o mar, vino a nosotros. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo, resplandeció en nuestras tinieblas. No fue nuestra conversión, porque ya habíamos sido convertidos, completamente convertidos. Fue por elección de Dios. Ahora, pon mucha atención aquí. El título de hoy es La presencia y el ministerio del Espíritu Santo. ¿A quién revela? Todo lo que Jesús sería, es y será. Escucha muy bien esto. Juan 14, 15, 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hay en el mundo hoy en día cuya vida espiritual ha sido realmente transformada por haber aceptado el hecho de que el Espíritu Santo ha venido como una persona y que esté dispuesto y espera hacer en nosotros todo lo que Jesús haría si Él estuviera sobre la tierra? Digo esto porque sé lo que sucede actualmente en muchas iglesias en nuestra tierra. Lo digo porque es posible dirigir una iglesia y todas sus actividades sin el Espíritu Santo. Es posible organizarla, armar una junta, llamar a un pastor, formar un coro, lanzar una escuela dominical y una sociedad de damas que ayudan. Se puede organizar todo y la parte organizativa no es mala. Yo estoy a favor de eso. Pero a lo que me refiero es acerca de organizarse, conseguir un pastor, poner las cosas en marcha y pensar que eso es todo y no hace falta nada más. El Espíritu Santo puede estar ausente y el pastor seguir con el motor en marcha y nadie darse cuenta durante años. Y qué tragedia que esto pueda suceder en una iglesia cristiana. Pero no tiene que ser así. Por eso la advertencia de Jesús cuando resucitó y se le reveló a Juan en Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, número uno, el Espíritu es esencial. El Espíritu es fiel en su mensaje de la restauración del Espíritu de Dios
al lugar que le corresponde en la iglesia y en la vida del creyente, que sin falta es el suceso más importante que podría suceder. Si pudieras aumentar la asistencia, bueno, si tú eres ministro o pastor de tu iglesia, hasta que ya no quede más espacio para llenarla, si pudieras ofrecer en la iglesia todo aquello que los hombres quieren, aprecian y valoran, y con todo no tuvieras el Espíritu Santo, pues más valdría que no tuvieras nada. Porque como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por la elocuencia de un hombre, ni por la buena música, ni por la buena predicación, sino por el espíritu que Dios lleva a cabo sus obras poderosas. Si pudiéramos comprender ahora la importancia de volver a depender del Señor y del poder de su Espíritu, como lo estudiamos el lunes y el domingo, ser dependientes de Él, deberíamos entender que es tiempo de urgencia y de preparación, porque llegará el día cuando no tendremos nada más aparte de Dios, y más nos vale actuar desde ahora, que podemos hacer algo al respecto y traer de vuelta al Espíritu de Dios a la iglesia, traerlo de vuelta por medio de la oración, la obediencia, la confesión, hasta que Él tome el mando en medio de nosotros. Entonces habrá luz, vida, poder, victoria, gozo y fruto. Bendito que vamos a recibir de Dios. Con su dirección y poder podemos vivir un nivel completamente diferente que nunca antes soñamos posible. Ahora debemos recordar que las fuerzas al interior del cristianismo han cometido con frecuencia grandes errores y luego siguen cometiendo otros mayores. En épocas pasadas, los liberales al interior del cristianismo cometieron uno de sus errores más garrafales al negar la deidad de Jesucristo. Bueno, algunas sectas todavía lo siguen haciendo hoy en día, y con ello traen ceguera interior a miles de personas y deterioro especial y muerte a miles más. Recuerda esto, no es por la elocuencia de un hombre, ni por la buena música, ni por la buena predicación, sino por el Espíritu que Dios lleva a cabo sus obras poderosas. Pensemos ahora en el cristianismo evangélico. Muchos que asisten a nuestras iglesias y otros que han sido parte del liderazgo en las iglesias están cometiendo un error garrafal. Están negando la verdad de la deidad del Espíritu Santo. Yo no creo que los verdaderos cristianos evangélicos negarían la deidad del Espíritu Santo, pero sin duda hemos descuidado la verdad acerca del lugar que ocupa la persona del Espíritu Santo en la deidad. Y por supuesto hemos descuidado su señorío dentro de la iglesia. Y eso puede traer consecuencias. Número 2, de nuestro error. Debemos confesar que incluso en nuestros días podemos ver muchas consecuencias de la negligencia de la iglesia cristiana en honrar la persona divina del Espíritu Santo. En primer lugar, la comunión de la iglesia se ha rebajado para convertirse en una comunión social con un ligero sabor religioso. Y a ese respecto quiero que sepas cuál es o cuál debe ser nuestra posición. Y es importante y debemos decir llanamente que no queremos la presencia de Dios mismo o no queremos absolutamente nada que ver con la religión. Nunca lograrás que nos interesemos en un club social con un toque de cristianismo para darle cierta respetabilidad. Queremos todo lo que Dios tiene o no debemos querer nada en absoluto. Querer a Dios mismo o de otro mundo, o de otro modo, perdón, salir y ser algo más, pero no un cristiano. El Señor tenía algo parecido en mente cuando dijo en Apocalipsis 3:15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En segundo lugar, nuestra negligencia en honrar al Espíritu Santo ha abierto la puerta de la iglesia a muchos maestros que no son espirituales, que carecen de toda espiritualidad y que incluso son contrarias a ella. Y como sabemos, la iglesia empezó con una Biblia y luego un himnario, y durante años eso fue todo lo que tenía, una Biblia y un himnario. La iglesia promedio en la actualidad ciertamente no podría funcionar solo así. Ahora necesitamos toda clase de cosas. Muchas personas rehusarían servir a Dios sin al menos un cargamento de herramientas que las mantenga felices. Y algunas de esas atracciones que usamos para conquistar a las personas y mantenerlas asistiendo pueden ser refinadas y otras ordinarias. Pueden ser admirables o degradantes. Pueden ser artísticas o no. Todo depende de quién dirige el espectáculo. Pero el Espíritu Santo no es el centro de atracción y el Señor no es quien está al mando. Traemos toda clase de tonterías que son contrarias a las Escrituras y carecen de fundamento bíblico, pero se mantienen con tal que la gente siga contenta y viniendo. El Espíritu de Dios puede penetrar, el Espíritu del hombre es el único. Lo trágico no es la presencia de esos juguetes y bagatelas religiosas, sino el hecho de que se han convertido en una necesidad y la presencia del Espíritu Eterno está ausente cuando es el único que puede penetrar el espíritu del hombre. Ahora, si esto es cierto y nos inquieta en alguna medida, debemos preguntarnos si realmente sabemos a quién estamos pasando por alto cuando rehusamos dar al Espíritu Santo el lugar ministerial que le corresponde en la iglesia y en nuestra vida. Y en este punto tenemos que pensar, sacudir la cabeza y despertar nuestras células cerebrales que han estado inactivas. Te pido por eso que te unas a pensar acerca de algo que se sale de la norma sin perder de vista que nuestro pensamiento se centra en el Espíritu Santo. Hay otro estado del ser. Ese es el punto importante el día de hoy. Por eso considera conmigo si lo que deseas, la idea del Espíritu Santo como otro estado del ser. El espíritu no es materia, escucha bien. Se puede tomar un objeto material y rebotarlo, y es materia. Tú estás compuesto de materia, yo estoy compuesto de materia. Tu cabeza y tu cuerpo están hechos de materia, pero eso es únicamente un modo de existencia. Hay otro modo y es el espíritu. La diferencia radica en que la materia tiene tamaño, peso, color y extensión en el espacio. Puede medirse, pesarse y tiene forma, pero el Espíritu Santo no es materia. Por lo tanto, no tiene peso, ni dimensión, ni forma, ni extensión en el espacio. Por otro lado, una capacidad del Espíritu es la de penetrar tu cuerpo sin lastimarlo. Puede estar ahí y penetrar porque tiene otra forma. Sabemos que cuando Jesús resucitó de los muertos, ya no era solo materia. Entró en un lugar donde la puerta estaba cerrada y asegurada. Y es evidente que de algún modo atravesó la pared y luego penetró en ese lugar sin necesidad de abrir la puerta. Él no hubiera podido hacer eso antes de morir, pero lo hizo después de morir. El espíritu, por consiguiente, es otra clase de sustancia, es diferente de las cosas materiales y puede penetrar la personalidad. Tu espíritu puede penetrar tu personalidad. Una personalidad puede penetrar a otra personalidad. El Espíritu Santo puede penetrar tu personalidad y tu propio espíritu. En 1 Corintios 2:11 la Biblia dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12 explica además que ningún hombre conoce las cosas espirituales, sino el Espíritu de Dios que las revela. El Espíritu de Dios puede penetrar el espíritu del hombre.
pero hay confusión acerca del Espíritu. Y yo creo que estamos de acuerdo cuando afirmo que muchas personas están confundidas acerca del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo no es entusiasmo. Algunas personas obtienen entusiasmo y se imaginan que es el Espíritu Santo. Algunas se emocionan con una canción y se imaginan que eso es el Espíritu Santo, pero no necesariamente. Algunas de esas personas salen y viven igual que el mundo pecaminoso, pero el Espíritu Santo nunca entra en un hombre y luego deja de vivir conforme, y lo deja vivir, conforme al mundo que odia a Dios. Porque, como dice Santiago 4:4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no quieren ser llenas del Espíritu Santo. Quieren vivir como quieren, como les apetece, y solo tener al Espíritu Santo como una pequeña experiencia más. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo nunca será un anexo. El Espíritu Santo debe ser Señor o no estará presente en absoluto. El Espíritu Santo es una persona. Deletrea esto con letras mayúsculas. El Espíritu Santo es una persona. Él no es entusiasmo, Él no es valentía, Él no es energía, Él no es la personificación de todas las virtudes. De hecho, el Espíritu Santo no es la personificación de nada. Él es una persona tal como tú eres una persona, pero no sustancia material. Él tiene individualidad. Él es un ser y no otro. Él tiene voluntad e inteligencia. Tiene capacidad auditiva, tiene conocimiento, compasión, la capacidad de amar, de ver y de pensar. Puede oír, hablar, desear, dolerse y regocijarse. Él es una persona. El Espíritu Santo puede comunicarse contigo y puede amarte, puede contristarse cuando lo resistes o lo ignoras. Puede menguar igual que cualquier amigo calla cuando lo atacas en tu casa siendo tu invitado. Y por supuesto que puede quedarse callado en un silencio apesadumbrado si tú lo ofendes. Y podemos ofender al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quién es Él? Meditemos ahora en la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia cristiana histórica dijo que el Espíritu Santo es Dios. Y algunos de ustedes podrían citar conmigo el famoso credo de Nicea, que concluye: y creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo reciben adoración y gloria. Esto decía el credo hace unos 1700 años. Y también está el credo atanasiano, y que se escribió hace unos 1200 o 1400 años, y que escucháramos quién es Jesús según nuestros padres. Y esto surgió a raíz de las declaraciones de un hombre llamado Arrio, quien se levantó y declaró que Jesús era un buen hombre y un gran hombre, pero no Dios. Pero un hombre llamado Atanasio dijo: no, la Biblia enseña que Jesús es Dios. Y hubo una gran controversia. Algunos se acercaron a Atanasio y le dijeron: el mundo entero está en tu contra. Y la respuesta de Atanasio fue: pues muy bien, entonces yo estoy contra el mundo entero. De modo que se reunieron en gran número y discutieron la cuestión, y de ahí surgió el credo atanasiano. Como se sabe, la mayoría de nosotros estamos tan ocupados leyendo ficción religiosa que nunca nos acercamos a leer la historia de la Iglesia, los credos. Y esto es lo que dice: una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad, y les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. El Padre no fue creado, el Hijo no fue creado, y el Espíritu
Santo no fue creado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo ser eterno. Así que no hay tres increados ni tres seres infinitos, sino un solo ser increado y un solo ser infinito. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo también es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Mas no son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Mas no son tres señores, sino un solo Señor. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y de igual modo el Padre es Señor y el Hijo es Señor y Espíritu Santo también es Dios y Señor. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni generado. El Hijo no fue hecho ni creado, sino engendrado por el Padre solo. El Espíritu Santo no fue hecho ni creado, sino que procede del Padre y del Hijo. Yo no sé qué te inspira todo esto, pero para mi alma es un exquisito banquete escuchar y saber que esto se ha transmitido a lo largo de la historia. Y esto es lo que creían los primeros cristianos durante cientos de años. Bueno, para ser exactos, durante miles de años. Y con seguridad sabes que en tiempos pasados, cuando los cristianos se reunían y declaraban esta clase de credo, les arrancaban la lengua, les quemaban las orejas, les cortaban los brazos, algunos perdían la vida, todo por defender esta verdad, que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Estos santos de Dios de la antigüedad eran eruditos instruidos que conocían la verdad y se congregaron para escribir estas cosas y nos las transmitieron para el mundo y los siglos por venir. Pero ¿qué dicen las Escrituras? No solo la iglesia histórica dice que el Espíritu Santo es Dios, sino que las Escrituras declaran que el Espíritu Santo es Dios. Aquí yo te diría lo siguiente: si la iglesia lo dijo y si las Escrituras no lo dijeran, yo lo rechazaría, yo no lo creería, ni le creería incluso a un arcángel que me visitara con unas alas de 3 metros y brillara como una bomba atómica en plena explosión. Si no es capaz de citarme un capítulo o versículo de las Escrituras que lo respalde, no le voy a creer. Quiero saber si lo que dice está en la Biblia. Y no soy un tradicionalista, sino tenemos que estar convencidos. Cuando alguien se me acerca y me dice algo, yo le digo, está muy, muy bonito, es interesante, es verdadero, pero deme el versículo y el capítulo. Ahora quiero saber, ¿tenían razón estos hermanos cuando dijeron todo esto acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Estaban diciendo la verdad? Pues bien, las Escrituras dicen que Él es Dios. Le asignan al Espíritu Santo los atributos que pertenecen a Dios, el Padre y al Hijo. ¿Dijeron la verdad? Pues escuchemos lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él es Dios. Le asignan los atributos que pertenecen a Dios Padre y al Hijo. El Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esto es omnipresencia y ni siquiera el diablo es omnipresente. Solo Dios puede afirmar que es omnipresente. En Job 26:3 se describe al Espíritu Santo como quien tiene poder para crear, porque dice, su espíritu adornó los cielos. También Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí tenemos pues el soplo, el huésped, el Espíritu del Omnipotente dando vida, afirmando así que el Espíritu Santo es creador. Él da órdenes, como dice el Espíritu Santo en Hechos 3:7, y solo Dios puede hacer eso.
En 2 de Corintios 3:17 se le llama Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y la confesión en el bautismo es lo que enseñó Jesús en Mateo 28, 19 y 20, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una bendición también en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si el Espíritu Santo es Dios y lo más importante es que el Espíritu Santo está presente ahora, una deidad invisible no puede presentarse solamente como algo, como una energía activa. Solo puedo decirte que Él está aquí. Puedo decirte que está presente en medio de nosotros como una personalidad que conoce y que siente. Ahora, quédate con esto. Mañana vamos a continuar. Mañana estará hermoso para cerrar la semana. Él sabe cómo reaccionas a la verdad de su ser, de su personalidad, de su presencia. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita. No puedes ocultarte de Él. Él está presente ahora mismo. Jesús dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Él está aquí, en medio de nosotros en este momento. Él es indivisible del Padre y del Hijo. Es completamente Dios y ejerce todos los derechos de Dios y merece toda la adoración y todo el amor y toda la obediencia. Ese es el Espíritu Santo. Y aquí viene una parte importante. ¿Cómo es Él? Pues mañana lo veremos. Mañana nos adentraremos un poco más en su personalidad y terminaremos, te adelanto el título de mañana, Pentecostés, perpetuación, no repetición. ¿A qué se refiere? Mañana lo entenderás. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú te manifiestas en cada uno de nosotros y nos haces ver nuestros errores, nuestros aciertos. Tú nos diriges, Señor, en todo cuando te lo pedimos, porque tú no te impones. Tú eres un ayudador, eres un consolador sensible, tan sensible que el mismo Jesús dijo que todo pecado sería perdonado, aún el pecado contra Él, pero el pecado, el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Danos entendimiento, Señor, para entenderlo, para honrarte, para adorarte, para darte gloria y para escucharte cuando tú nos hables, para oírte cuando nos dirijas, cuando nos guíes a toda verdad y a toda justicia, cuando glorifiques a Jesús, cuando nos enseñe las cosas que Jesús dijo que nos enseñarías, cuando nos reveles aún lo por venir, que seamos sensibles en todo. Hoy te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.